Buenas tardes, Walik Portanawaita. Walik hermano Isaac. Y yo pagar sama hermano Isaac que programa ta como maja erpascta o como. Nak preocupación a ver pa punto rato kan tiempo tite otkarakite entonces pa punto apa nawaita maya alcalde y maya gobierno. A ver, alcalde trecho masuro haruro 6 de marzo con festejañan. Alton Janio con la obra, no hay obras que festejar, hermano Isaac. Entonces, ¿qué obra esta señora va a presentar? Creo que son obras fantasmas que está preparando. Yo no sé, realmente, a veces da vergüenza de hablar de esta señora. Ellos se pasan viajando todo ese tiempo que no hay nada realmente. Abandonado, no nos defienden nada al Alto, nada absolutamente. Lo que ocurre, cosas, problemas del Alto, nunca, ni siquiera hay una ayuda a los pobres, a los niños, a los huérfanos, de nada, se ha olvidado totalmente la señora. Lamentablemente no puede hablar nada. Entonces, realmente me da pena. Ahora, uno es del gobierno. A veces, al rato el compañero estaba hablando del viernes del pasado semana. ¿Cómo es posible? Yo siempre dije, hermano Isaac, el que me empieza mal, va a acabar mal también. Este señor, realmente, yo no voté por él, así hay que ser sincero como pueblo. Yo le he votado, mi candidato era otro, lo han alejado, Evo Morales, y bueno, Larita me ha convencido también, era más patriota, más convenciente, hasta ahorita, ¿no? Está parado, entonces yo voté por él, y gracias a él está ahí donde está. Y el Lara tiene razón. Entonces, realmente, este Rodrigo Paz, realmente, lo que él se ha prometido antes de las elecciones, no está cumpliendo. No está cumpliendo, hermano. O sea, todo lo contrario lo ha hecho. Me parece que se ha metido a Doria Medina me parece que está gobernando y todas cosas realmente mal. A ver, del dinero. Ahora, a ver, de la corrupción, a todos los corruptos vamos a meter a la cárcel. ¿A quién están metiendo los corrupción de ellos? Ahora, del viernes que ha pasado, algunas personas por necesidad han alzado porque estaba votando el gobierno a través de su avión, entonces uno podía alzarse, pero ahora ese señor están buscando en el Alto, dice que están buscando, ahora los ha capturado y está en la cárcel, imagínate. Ahora los grandes corruptos del gobierno, no hay ni uno. ¿Cómo es posible? A nuestra gente nos van a meter por $1,000 o 1,000 bolivianos que se ha alzado, o 100, 200 o 20 bolivianos, ahora dice que están capturados, están adentro, imagínate. Y de ellos, nada. ¿Dónde están los 33 maletas de narcotráfico? ¿De dónde están del narcotráfico, de las maderas? Por aquí, por allá. Está campeando el narcotráfico. Y no hay control, no hay quien esté en la cárcel, hermano Isaac. Es un preocupante de este gobierno. Si este gobierno no va a trabajar con su vicepresidente, así como la ley lo dice, yo creo que tiene días negros, porque hay mucha gente que está protestando realmente, desde el viernes más que todo. Y ese dinero, ¿cómo es posible? Ese dinero no se sabe, el banco, el presidente del banco no puede ahorita decir cuánto dinero había. Yo he escuchado de ese Junior Arias en la Bolivisión, no dice cuántos millones había. Realmente, ese dinero, ¿a dónde iba a ir? Realmente, cuando dicen en este país no tenemos dinero, pero ahora están votando y están quemando. Realmente es una pena de este gobierno. De lo mal a peor hemos venido, hermano Isaac. Realmente me da pena, realmente. ¿Cómo hemos elegido? Cada vez nos engañan. Si es así, yo creo que si es así, yo creo que está mal y está caminando mal realmente para mí. Yo conversé con no sé si es ibista, me parece que es arcista, y ahí está, pues tanto le odiaban ¿cómo se llama? A Luis Arce Catacora, y ahora que se jodan. Bueno, dijo, no. ¿Por qué? Porque el pueblo ha dicho que hay que sacar a Luis Arce Catacora. Tiene que entrar otro gobierno. Entró otro gobierno, mejor que Arce debe ser. Creo que es peor, entonces que se jodan. Bueno, seguramente, no sé si es más ibista, masista o arcista, pero yo conversé, ¿no? Siempre converso también yo con la gente, pero así, gente que está muy legado a esa corriente ideológica se expresa. Kamsas más, ¿qué dirías usted? ¿Es cierto o no? Ese señor está equivocado. Yo pienso que sabe que las elecciones han empezado mal, no era una elección legal, correcto, como se debía hacer. En el corte electoral
has corrido mucho dinero y Arce Catacora estaba cómplice de eso hasta alejarlo a este Evo Morales. Por eso hasta hoy día a Evo Morales lo han calumniado de todo, le quieren capturar, todas esas cosas. Imagínate, y a otros corruptos, nada. O sea que lo que ha dicho, por eso ahorita digo, de mal a peor. El mal lo ha hecho pues el Arce, todo lo ha dividido los dirigentes, el alto, todo ha gastado dinero por aquí y por allá, lo ha dividido. Y lo ha hecho un buen trabajo. Ahora, este señor y sus diputados, ministros, ¿dónde está? ¿Está en la cárcel? No está en la cárcel, está premiado más bien. Más bien Arce está en la cárcel, ¿no ve? Sí, pero creo que no es por corrupción, sino que una señora con su agüita me parece que le está calumniando y por eso, ni siquiera es por corrupción, imagínate. Entonces, aquí nos está haciendo la burla. Entonces, es uno por otro, ¿no ve? Los socialistas encarcelaban a todos los de la oposición o a los de la derecha. Ahora les tocó gobernar a los de la derecha, entonces la derecha va a encarcelar a todos los socialistas, masistas, evistas, arcistas. ¿Así se entiende? Pero no, yo estoy de acuerdo de ambos, de aquellos corruptos que entran al cárcel, de acuerdo. Pero la justicia, ¿dónde está la justicia? La justicia creo que siempre está con el gobierno, con el actual gobierno y la justicia dice no. Al blanquito, no, lo que sea, hay que perdonar, pero a este niño hay que meterla. Así nomás es, o sea, la justicia debe ser imparcial, ¿no es cierto? Independiente. Debería ser, pero no va a ser. No, exacto, eso es muy lamentable. Eso cuando cambiamos, ese es el problema de la justicia. Entonces, cuando la justicia marcha, camina de esa manera, no hay nada. O sea, que siempre va a ser favorable al gobierno, hasta los periodistas de los grandes canales. Todo a favor del gobierno, hasta aquí se tiene que hablar. Bueno, a ver, canseñane gila kuyagana ña pacheki jarequitana gilata. A ver, las últimas palabras. Por eso, por todas estas cosas, ahora vienen los subnacionales, todas esas cosas. Tenemos que pensar, tenemos que ver. Ahora hay mucha gente que se está presentando del candidatos del Doria Medina, Tuto Quiroga y de otros más. Entonces yo creo que hay que ver, por eso jóvenes hermanos, ya no, poco droga, poco alcohol, fiesta, eso nos está llevando mal. Y no podemos ni leer siquiera ni una revista, ni prepararse, ni por lo menos informarnos. Yo he conversado con un folclorista y dice que la gente, ustedes tanto bailan, toman, ¿así? No, pero es con mi plata. Yo hice con mi plata, no hice con su plata del gobierno, ni con tu plata. Bueno, pachaki hatana gila kuyakanaka o chikichabe kamaja karotok tañan kharaipo acá wakichabe pikut singañane wali que hikisin kama. Gracias, hermano.